esta carta está en Roma, pero está en el pretorio, quizás una cárcel domiciliaria, como llaman algunos, pero igual está privado de su libertad. Y está pasando una situación difícil, vamos a llamarlo así. ¿Y alguna vez has pasado situaciones difíciles? En más de una ocasión. ¿Te dan ganas de escribir? No, por lo general no. O sea, y es más, cuando pasamos situaciones difíciles, injustas, quizás incluso, porque lo que Pablo estaba pasando era injusto, él no era un delincuente, pero todo está bajo el control de Dios. Pero también tú y yo en algún momento nos vamos a encontrar, quizás no en una prisión, o quizás literal en una prisión, que sabe. Y no necesariamente porque hayas delinquido, pero en algún momento estamos en situaciones difíciles, sea de salud, sea de economía, problemas familiares, situaciones que se pueden presentar en el trabajo. Y de pronto, y más todavía cuando esa situación es injusta, como entre comillas, ¿no? Como a veces solemos decir, no, esto es injusto, ¿por qué tiene que pasar a mí? Como que no va a haber muchas ganas de escribir, ¿no? Pero quizás sí de pensar. Pregunto yo, ¿qué es lo que sale de nosotros a veces en este tipo de situaciones? No es justo. Quizás no lo dices, pero lo piensas. Dios se ha olvidado de mí. ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué a él le va bien y a mí no? ¿Lo has pensado? Yo creo que en más de una ocasión hemos caído en eso, ¿no? Y levante la mano el que no. Wow, le diré a Pablo, ¿no? Pero hemos estado a veces en esa situación. Pero aquí vemos en Pablo, no vemos una queja en esta carta. En esta queja vemos a un Pablo escribiendo con gozo y con gratitud, ¿no? Y es más, el capítulo 1 nos muestra cómo Pablo está contándole a los hermanos de Filipos a través de esta carta cómo es que en todo el pretorio y fuera del pretorio se han dado cuenta que Pablo es un prisionero no de Roma, sino es un prisionero de ¿quién? De Cristo. Y él está narrando cómo ha ido avanzando la predicación del Evangelio. Y comienza a animar a los hermanos que están libres, que están en Filipos, a que ellos también hagan lo mismo. A que ellos también prediquen el Evangelio, no por competencia o por disensiones, sino que lo hagan realmente con una motivación correcta. Entonces vemos a un Pablo escribiendo, ¿no? Llamando a la unidad. No buscando las cosas vanas, como dice, ¿no? O la vanagloria, o por, ¿qué más dijo? Por disensiones. Sino les pide a que ellos también sigan ese sentir que hubo en quién. Y así llegamos al capítulo 2, ¿no? Cuando el capítulo 2, primeros versículos que hemos estudiado hasta el 11, habla del sentir que hubo en quién. En Cristo. Y tú vas a decir, bueno, pero es Pablo, es Cristo. Pero pastor, nosotros, una cosa que les dije la vez pasada, tú y yo, mis hermanos, tenemos el mismo Santo Espíritu, tenemos el mismo Dios. Y como dice la canción, no hay nada imposible para Dios. Pero para eso necesitamos tener corazones humildes y obedientes a Dios, disponer nuestra vida a Dios. Y eso es lo que Pablo básicamente está enseñando y les está diciendo. El capítulo 2 comienza, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completadlo y gozo, sintiendo lo mismo, dice Pablo, teniendo este mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Pablo comienza a animar a la iglesia, ¿no? Y el verso 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. No voy a volver a predicar esa porción, pero te das cuenta que el ánimo de Pablo es exhortar a la iglesia, animar a la iglesia a que también tengan vidas llenas de gozo y de gratitud, más allá de la situación que puedan estar pasando. Y Pablo estaba pasando una situación difícil, está en la cárcel. Los hermanos de Filipos están libres. Pero Pablo le está diciendo que tengan ese sentir, que tengan esa vida de gozo, que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. Y ya hemos visto lo que Cristo hizo, ¿no? Y le está diciendo que no hagan nada por contienda o por vanagloria. Y ahora el verso 19 hasta el 30 que vamos a estudiar hoy, nos va a poner quizás dos ejemplos, quizás, lo digo así entre comillas, más cercanos a nosotros. Porque uno
escucha, vuelvo a repetirlo. Jesús, Pablo, y tú dices, bueno, Jesús es Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. Pablo, el apóstol. Pero hoy nos va a hablar en esta última porción de dos nombres. De Timoteo y de quién más. ¿Alguien sabe? Y de Epafrodito. De dos personas que también tienen este sentir que tiene Jesús, que tiene Pablo. Y por tanto, ¿por qué no lo podrías tener también tú y yo? Y somos llamados a tener ese sentir. Esta carta de los filipenses no fue escrita solo para los filipenses, fue escrita también para ti, que has degustado de las misericordias de Dios, de la gracia de Dios, es decir, que has sido rescatado por Cristo. Entonces esta carta también es para ti y para mí, mis hermanos. Y Pablo nos va a colocar entonces, o nos va a poner dos ejemplos de siervos que tenían el mismo sentir que también Cristo lo tuvo, quien se despojó de su gloria, siendo igual a Dios y se hizo hombre, siervo, obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, ¿no? Entonces ahora nos va a hablar de dos personajes, mis hermanos. Y yo creo que el Señor tiene mucho que hablarnos en esta porción. Verso 19, ¿qué tal si entonces damos lectura? Dice, espero en el Señor, dice, Jesús, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté, ¿qué dice? De buen ánimo al saber de vuestro estado. Y Pablo está encomendando esto, dice, espero en el Señor enviarles a Timoteo. Está dentro de los planes, el anhelo, y Pablo tiene la esperanza, el deseo de enviar a Timoteo, pero él lo está esperando en el Señor, ¿no? Y esto también nos enseña un poco a depender siempre del Señor y de los tiempos de Dios. ¿Alguna vez has querido hacer algo que es bueno quizás? Que claramente tú dices, esto es de Dios, lo tengo que hacer, pero no, las cosas no se hacen en nuestras fuerzas, sino tenemos que aprender a ¿qué? A esperar en el Señor, ¿no? Es algo que como cristianos y también creo yo como iglesia hemos ido aprendiendo poco a poco. Que a veces cuando hacemos en nuestras fuerzas nos fatigamos y si las cosas no salen como habíamos planificado, nos frustramos, ¿no? Y solamente era esperar en el Señor. Siempre lo recuerdo y lo digo a los siervos. Sé diligente en tu servicio al Señor. Sé diligente, obediente en tu servicio al Señor. Pero los resultados, déjaselo aquí al Señor. Descansa en eso. No pienses que los resultados vas a hacer por cuán diligente has sido tú. Pero tampoco digas, que el Señor lo haga todo, entonces yo descanso. No. Hagamos las cosas para el Señor. Hemos sido llamados a ser parte de la gran comisión. Eso se nos ha encomendado. Pero hay situaciones en las que tenemos que aprender a esperar y a descansar en Dios. Amén. Y aquí vemos un Pablo, lógicamente no está hablando de todo ello, pero él está esperando en el Señor enviar en algún momento ¿a quién? A Timoteo. Dice, no, espero en el Señor, ¿no? Dice, en el Señor Jesús, envíanos pronto a Timoteo, para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora, Pablo tiene una intención en su deseo de querer enviar a Timoteo. Así como de pronto Pablo en el capítulo 1 nos ha dicho un poco cuál era la situación que le está pasando en el pretorio, y probablemente es porque había llegado esa pregunta, Pablo, ¿cómo estás? Y vamos a verlo más adelante que quien había ido a visitarlo de parte de los filipenses era Epafrodito. Entonces Pablo en su primer capítulo como que responde, más allá de responder quejas o ser hermético, él habla de cómo es que Dios lo está usando dentro del pretorio, ¿no? Pero aquí también Pablo pregunta a los hermanos de Filipos, dice, ¿no? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Amén? Siervos, hermanos, una de las cosas que debemos aprender a amar, aprender lo digo porque no es de noche a la mañana, si decimos amar a Dios, cuando el Señor Jesús respondió por el primer mandamiento, lo ligó rápidamente a algo, ¿de qué era? Amar a tu prójimo. Puedes amar servir a Dios, pero si no amas a las personas a quienes Dios pone en tu camino, ¿qué va? Es activismo, religiosidad. El que se para acá al frente puede amar predicar la palabra, pero si no ama a las personas que están escuchando esa palabra, ¿de qué vale? Si no hay amor, no tiene sentido.
Los siervos, hoy día vi varias escenas cuando reunimos aquí alrededor de 30 y tantos niños, ¿no? En total eran 37, creo. Sí, 37 hoy día. Y a veces nos faltan mesas, ¿no? Y a los niños tienen que pintar en estas sillas como su mesa y tienen unas banquitas más pequeñas donde se sientan, ¿no? Y están ahí. Las mesas las usamos para los adolescentes que están más grandotes. Pero vi más de un siervo tirado en el piso coloreando ahí con los niños. Y eso es esa imagen, ¿verdad? Digo, está amando lo que hace y está amando a ese niño a quien le está ayudando a colorear. Hermano, eso es servir a Dios. Amén. De corazón. No creo que lo haya hecho con la foto. Digo, no creo. Pero te das cuenta en cosas tan sencillas, tan cotidianas. El que ama compartir de Cristo no solo lo hace cuando tiene el micrófono, lo hace en el trabajo, lo hace en la familia, en el lugar donde Dios te pone, en ese break del trabajo, en ese tiempo de recreo, si eres adolescente, o cuando ese amigo viene y te pide un consejo, entonces comienzas a hablarle de Cristo, ¿no? De una manera natural, porque amas a esa persona. Amén. Entonces aquí vemos un Pablo que amaba a los hermanos de Filipenses, estaba interesado en saber cómo están ellos. Siempre cae bien cuando alguien te dice ¿cómo estás? ¿Sí o no? Vienes a la iglesia, quizás nadie dijo ¿cómo estás? Y te vas con ganas de contar, ¿no? Con ganas de contar de cómo te fue la semana, ¿no? Entonces, mis hermanos, aprendamos a amar a las personas que nos rodean. Y eso muchas veces comienza en casa. Amén. Comienza en casa, literal, y comienza también en la iglesia. Entonces aprendamos a amar a las personas. Y aquí vemos a un Pablo interesado en saber cómo están los hermanos de Filipos. Y tú vas a decir, yo estoy en la cárcel, voy a estar preocupado por los que están libres. No, Pablo está en la cárcel y está preocupado por los que están libres. Y está preguntando. Y por eso dice, está esperando en el Señor enviar a quién? A Timoteo. De quién vamos a seguir hablando. Verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Te imaginas cuál habría sido el ánimo de Timoteo? Debe haber sido algo evidente, ¿no? Dice del mismo ánimo y que qué tan sinceramente se interese por vosotros. Definitivamente Pablo estaba interesado en saber cómo están los hermanos de Filipos. Pero no solo Pablo, sino también ¿quién? Timoteo, ¿no? Y que tan sinceramente se interesa por ustedes. Y le está diciendo, Timoteo también quiere saber cómo están ustedes. Timoteo también los ama. No solo Pablo, no solo el Señor. Es bonito decir, Dios te ama, pero decir, yo también te amo. Tú eres ese canal por quien Dios va a mostrar amor a los demás. No basta con decirle, Dios te ama. Muestra tú el amor de Dios a través de un saludo, de un servicio, de una oración por el necesitado, por aquel que está cargado quizás, teniendo empatía. Pero, mis hermanos, cumplir la gran comisión, vuelvo a repetir, no es programar actividades, coger un micro y agarrar a bibliazos a la gente. Cumplir la gran comisión es tan natural y sobrenatural a la vez como Jesús tocando al leproso, como Jesús sanando al ciego, como Jesús dejándose tocar por la mujer del flujo de sangre, como Jesús entrando a la casa de Zaqueo. Rompió todo el formalismo del judío, ¿no? Metiéndose en la casa de Zaqueo, porque lo amó, transformó su vida este hombre. Entonces, mis hermanos, mostrar amor, vuelvo a repetir, no es solo con palabras, es con acciones. Y aquí vemos a Timoteo siguiendo las pisadas de Pablo, porque Pablo ha seguido las pisadas de Cristo, sabía lo que Cristo había hecho por amor. ¿Qué había hecho? Los primeros versículos del capítulo 2 dice, se había despojado. Siendo igual a Dios se había hecho hombre, siervo y siervo hasta la muerte. Había entregado su vida, ¿por qué? Por amor, voluntariamente. Él se despojó de comodidad, de esa comodidad. Como cristianos tenemos que aprender a detectar eso. Hay momentos en que tenemos que despojarnos de cierta comodidad.
Y no me refiero a lo económico nada más. Si involucra eso, amén. Pero a veces de tiempo. Aprender a despojarnos y entregárselo al servicio del Señor para que alguien más sea bendecido en ese tiempo. Entonces, mis hermanos, ahí vemos a Pablo y vemos también entonces a Timoteo, que tan sinceramente se interese por nosotros. Es difícil encontrar personas sinceras, quiero decirte, incluso dentro de los cristianos. Tengo que decirlo. Porque vivimos tiempos donde el cristianismo se ha encerrado a los días domingo nada más. Y de lunes a viernes, no sé cómo está mi hermano, cómo está mi hermana. Vivimos tiempos donde ya no puedes confiar tan fácilmente, ni siquiera en el cristiano, y da vergüenza decirlo, pero es así. Entonces, mis hermanos, como iglesia somos llamados a ser sinceros con nuestro cristianismo. Lo que hagas, hazlo como fruto de lo que Dios está haciendo en tu vida, no como un activismo. Porque si lo haces por activismo es religiosidad. De nada sirve. De nada sirve. Verso 21, entonces, mis hermanos, dice verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿No? Dice, la gente busca lo suyo. Y eso vas a encontrarlo en todo lado. La gente, cada quien, hay una frase, ¿no? En nuestra sociedad, cada quien jala agua para su molino, su molino. Y eso lo vas a encontrar también en la calle. Cada quien busca su conveniencia. Como esto no estoy diciendo ya no trabajes, nada, sigue cumpliendo tu función que tiene que ser, tiene que proveer para tu hogar. No estoy hablando de eso. Pero también esté dispuesto a hacer el bien al necesitado. También esté aperturado a decir, Señor, ¿cómo te puedo servir hoy? Hoy me habían invitado a un desayuno, estaba rico el desayuno. Y también recibí una llamada que se cruzaba con mi desayuno. Y dije, ¿y ahora qué hacemos? Pero había despertado y había dicho, Señor, heme aquí, úsame el día de hoy, estoy para servirte. Comenzamos con el desayuno. Y recibo una llamada de un pastor amigo y me dice, Anderson, un gran favor, puedes compartir en mi iglesia porque mi hijito está delicado. Y dije, ¿qué? Mi desayuno. Amén, dije, me acordé de mi oración, ¿no? Heme aquí, o sea, iré. Mis hermanos, así se te van a presentar situaciones, en las que quizás tú tenías programado tu salida al cine, imagínate. Me acuerdo una vez estaba de aniversario con Sofía, ¿te acuerdas? Y bien difícil ha sido celebrar nuestro aniversario porque justo ese día alguien se pone mal. Pastor, necesito consejería, ¿qué tal? Ya, hermanita, de nada más. Sofi, media horita me demoro. Y esa media horita ya se convierte en horas. Mis hermanos, pero somos llamados 24/7. Somos llamados 24/7. Hay momentos en que te vas a tener que despojar de ciertas comodidades. Vuelvo a repetir, cuando decimos comodidad pensamos que es el dinero, no solamente dinero, incluso tu propio tiempo. El hecho de escuchar a alguien ya estás mostrando un gesto de amor de parte de Dios, para que ese alguien quizás desfogue, qué sé yo. Entonces, volvemos al tema. Seamos sinceros en nuestro interés por las personas. Seamos sinceros. También he visto los contraejemplos a esto, en el que de pronto se tiene que enterar quién eres para recién mostrarte su amistad. He visto el contraejemplo en mi caminar cristiano, y no quiero hablar mal, pero en ciertas iglesias donde de pronto me tocó crecer como cristiano, nacer, de pronto tenía que enterarse qué profesión tienes para recién quizás ahora buscar tu amistad. Y no es así, pues, ¿no? Pero yo te digo, incluso dentro del cristianismo ocurre esto. ¿Cuánto más en el mundo, pues, no? Y Pablo nos está llamando aquí a ser sinceros. Y está poniendo como una característica de quién. No de Jesús, bueno, Jesús definitivamente que fue, Pablo también. Pero nos está poniendo a quién? A Timoteo. Timoteo es pastor. No, todavía no era pastor.
No esperó ser pastor para que tenga un sincero amor por los demás. Fue parte de su preparación, parte de su proceso. A veces pensamos que tenemos que llegar a tener una función, un cargo, o ser alguien, tener un título, para recién aplicar todo esto. Pero aquí vemos, Timoteo recién está en el proceso, aún no es pastor. Probablemente ya tenía el llamado. Pero él está todavía como colaborador, vamos a ver que está como hijo espiritual, si quieren llamarlo, de Pablo. Todavía está preparando y ya está mostrando. Es más, desde que Pablo lo invita a que lo acompañe en su viaje misionero, ya había en Timoteo un testimonio, ¿se acuerdan? En Listra. Ya, y no solamente en Listra, en Derbe, en Iconio, Timoteo ya tenía un testimonio. Entonces él no esperó ser, voy a decir así, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Cuando de pronto oran por ti, te mandan, ¿cómo se llama? Enviado como pastor, y que no esperó todavía eso para mostrar un amor sincero con las personas. Entonces me dice, no, porque ese llamado es para todo cristiano. Pues te dije, ahora vamos a ver dos ejemplos quizás más cercanos a nosotros, porque Jesús como ejemplo, wow, es Jesús. Pablo como ejemplo, wow, es Pablo, pero también es Timoteo en su proceso, en su caminar. Y Pablo está destacando esto, ¿qué tan sinceramente se interese por ustedes? Pablo dice en el verso 20, pues ninguno tengo del mismo ánimo. Si tú hubieras estado al lado de Pablo, ¿qué hubiese escrito de ti? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué hubiese destacado de ti? Ninguno como este que llega tarde. De broma. Pero, ¿qué hubiera destacado de nosotros? ¿No te das cuenta? ¿No? O sea, no sé. Pero, ¿qué crees que diría hoy el Señor de ti? ¿Qué cualidad, qué característica crees que se está mostrando con naturalidad de ti? Ninguno como Alex que prepara unas aguas de maracuyá, todo eso para los niños. Con qué entusiasmo lo hace con su hielito y va al mercado y compra su fruta, todo. A nadie le nace hacer eso, ¿no? Pero días antes ya me dice, pastor, voy por el balde, ya me tiene ahí, vale, vamos a comprar su balde. Pero lo hace con amor. Quizás nadie lo nota, quizás nadie ve ese, pero es porque Dios ha puesto en él ese deseo y ese amor sincero de proveer agua todos los domingos para los 30 y tantos niños y también para los que están en Santa Rosa, ¿no? Otro, te voy a mencionar. No ha venido hoy, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Ya me tenían así, ¿no? Pastor, ¿qué día vamos a Santa Rosa a poner las llantas? Para entrar en contexto, allá a base de llantas, como Santa Rosa es un arenal, a base de llantas nosotros hacemos nuestro muro y después rellenamos la arena para tener un tiempo, un espacio para los niños, y ahora hemos cogido como meta hacer una escalera pura llantas, ¿no? Y hemos estado, hay un hermano, no sé, se le ha dado por juntar llantas, y su carro es bonito, y le mete más llantas ahí, y también le ha metido el mío, ¿ya? Y llantas se han juntado en su techo, ¿no? Y junto a otros hermanos me tenían ahí, pastor, ¿cuándo lo ponemos? ¿Cuándo llevamos las llantas? ¿Cuándo le ponemos las llantas? ¿Cuándo le ponemos las llantas? Y ayer nos hemos ido a hacer las llantas, pues, y todos hemos lampeado ahí. Y hoy ya no han venido porque debe estar. En el proceso de estar lampeando, me entero que uno ha llevado sus 10 terapias desde su lumbalgia. El otro que le falla la columna. Y el otro que está con tramadol. Mañana que lo chequean. Y yo digo, ¿qué? O sea, pero su amor por las cosas, vuelvo a repetir, ninguno de ellos fue obligado a esto. A mí me obligaron a decir, ya vamos el sábado temprano. Entonces te das cuenta que servir a Dios tiene que ser algo tan natural, tan como resultado de lo que está ocurriendo dentro de ti, de lo que la palabra, de lo que Dios está haciendo en tu vida, y como una respuesta natural sale eso. No hay nada que forzar. No hay nada que forzar, decir, Rolly, ahora ustedes me hacen esto, que aquello, si no lo haces estás en pecado. A veces se nos ha presentado el servicio así, ¿no? Hombre, que no lo hagas, estás en pecado. Entonces, y a veces nos hemos visto en situaciones como que sirviendo a Dios por miedo
Nadie le ha dicho que traiga agua y no ha traído. Gracias, hermano. Que no hemos hablado de él, bueno. Gracias, Julito. No, Julito también, pastor. Todo bien esta semana o ha estado full, porque si no puedo predicar, puedo predicar el caso. Y también está ahí, al pie del cañón. ¿Amén? Porque lo hace con naturalidad. Yo creo que ustedes, cuando lo han visto aquí parado al frente, lo hace porque no solamente ama predicar, sino que los ama a ustedes. Gracias, Julito. Entonces, mis hermanos, reflexionemos en eso. Seamos sinceros en nuestro interés por los demás. Seamos sinceros. Esa labor no solamente es del pastor, esa labor también es tuya. No quiero escapar de mi función, pero no solamente es mi labor escribir a los hermanos que no vienen, también es tu labor. Tú también tienes un celular, tienes un WhatsApp y tienes tiempos libres como para decir: hey, hermano, te extrañamos en la iglesia, y tomarle la foto a esos 3 sillas y decir: tu silla estaba vacía. Busca maneras ingeniosas de decirle: te extrañamos, ven o visítanos. Pero tú también lo puedes hacer. No solamente es función de Jesús ni de Pablo, también vemos a un Timoteo y vamos a ver luego a un Epafrodito. Amén. Entonces seguimos. 22 ya, ¿no? Dice, porque todos buscan lo suyo y amén, dijeron varios. No. Verso 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él. Y Pablo dice: bueno, está de más hablarles de Timoteo, ¿no? Ustedes ya conocen. Es decir, lo que Pablo está diciendo no es algo nuevo para los hermanos que están en Filipos. Pablo está diciendo: ustedes ya conocen, pues, sobre lo que les estoy hablando en cuanto a Timoteo. Ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo. ¿Dónde? En el Evangelio. Timoteo ha sido un joven, dicen algunos, frente a Pablo probablemente, pero que se ha dejado mentorear, que ha estado dispuesto a aprender y a servir junto a un Pablo. Timoteo no se ha encapsulado y decir: no, a mí yo también quiero encontrarme como el Señor, así como Pablo cayó del caballo. Él no cayó del caballo, ni caballo había. No había caballo. No, pero no ha esperado algo así, simplemente ha entendido que Dios lo llamaba. No, yo quiero ser el 14º apóstol. No ha dicho eso. Vemos a un Timoteo que ha aprendido a ser mentoreado, dice, como padre a hijo, como hijo a padre, y han servido juntos, ¿qué? En el Evangelio, porque había un solo estandarte, que es Cristo. Entonces, mis hermanos, yo no sé cuál es el llamado que tiene Dios contigo, o cuál es la función que tú estás cumpliendo, pero todo algo para el Señor, y lo que estás haciendo que sea para el avance del Evangelio. ¿Amén? Somos diferentes, somos diversos. Cada quien tiene una función distinta, y esa función nos la ha dado el Señor. Pero Pablo llamó a la unidad en Cristo, no a la uniformidad. Mira, yo soy más gordito y yo tengo flaquitos. Soy guapo y no, mira, tú estabas diverso, pero con un mismo sentir. El sentir que hubo en ¿quién? En Cristo. Él nos une. Entonces ahora pasamos al verso 23. Así que a espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Lógicamente Pablo todavía tenía que solucionar el tema en Roma, ¿no? Porque él está siendo juzgado aún. Él ha apelado a la corte romana, ¿no? Acusado por sus paisas, por los mismos judíos, y ahora está ahí Pablo y todavía hay situaciones que resolver. Pero entonces dice: así que yo espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, dice, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo también tiene ese anhelo y al mismo tiempo descansa en el tiempo del Señor, de que él también quería reunirse con los hermanos de Filipos. Entonces Pablo también tiene ese interés, no está huyendo a ese llamado de encontrarse con los hermanos de Filipos, pero mientras tanto está orando para que también Timoteo pueda ir a ellos. Pero mientras tanto va a enviar a alguien. Verso 25. Mas tuve por necesario, ¿qué dice? Enviaros a Epafrodito. Yo no podía decir Epafrodito, tan largo, tan fuerte, tan Timoteo, pero bueno, está esperando en el Señor. Ahora está hablando, pero ahora dice: ve necesario enviarle a quién? Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero en milicia
vuestro mensajero y ministrador del ministerio. Tantas características de Epafrodito, ¿no? No vamos a pasar 3 horas ahorita analizando entonces Epafrodito. Primero dice Pablo, mi hermano. ¿Te das cuenta? Habla de la relación mutua, horizontal que tenía Pablo con Epafrodito. Y de la misma manera, mis hermanos, en la iglesia de Cristo hay una sola cabeza. Y la cabeza es Cristo. Tú y yo, y así sea un pastor de años, tenemos una relación de hermandad. A todos por igual el Señor nos ha amado, no derramó un poquito más de sangre para mí, a pesar que estoy malo, no. Por ti, por todos. Por el recién convertido, por el que ya viene sirviendo en el ministerio 40 años. Aquí no hay rangos. No hay jerarquías. En las cosas del Señor, Pablo está diciendo que Epafrodito, su hermano. Hay un solo Señor, y ese Señor es Cristo. Hay una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo. Ni la nariz le puede decir al ojo, yo soy más importante. Ya conocen esa historia, porque cuando la nariz se creía importante terminó mal, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo vuelvo a narrar. Era un hombre miope, y la nariz estaba cansada de cargar esos lentes, miopía 14. Pesado. Y la nariz le dice, oye, ojo, ya pues, cánsate, ¿no? Por tu culpa estoy cargando. Así que le dice al cerebro, sácame, porque estoy cansado, ya estoy marcado. Entonces el fulano, ¿qué hace? Bueno, pues la nariz está reclamando, ¿no? Se saca los anteojos. Primer paso que da, cae. ¿Y quién se golpeó? La nariz. Y a veces nos quejamos de la función que cumplimos o de la labor que cumplimos. Y no es así, mis hermanos. Cada quien tenemos diversas funciones y nadie es más que nadie. Pablo y Epafrodito son ¿qué? Hermanos. Dios tenía un llamado para Pablo definitivamente, pero también tenía otro llamado para Epafrodito. Entonces quizás tú ves por internet MacArthur, David Gussi. Wow. ¿Qué? Gloria. Jack, el movimiento, ¿no? ¿Cómo wow? Y tú después, y no está mal ver aprender de ellos, pero echas una mirada, alguien me dijo, nuestro amigo David Troncoso, si es de Dios, no es pequeño. Si es de Dios, es de Dios. No lo veas como algo mío es menos, del otro es más. No, si es de Dios, es de Dios. Y hazlo con agradecimiento, con gozo, a donde Dios te haya llamado. Dios me llamó a pastorear quizás hoy 2025, quizás somos 30, quizás el próximo año somos 300, pero eso no lo hace más Dios, ni lo hace más espiritual. Santa Rosa, nos reunimos en la arena, eso no lo hace menos, porque la iglesia no es esas paredes, la iglesia es ese grupo de personas que buscan con un corazón sincero al Señor. Entonces, mis hermanos, así como Pablo ve a Epafrodito como su hermano, igual tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, nadie es más aquí. Continuamos. Luego dice, pues en verdad, me perdí, perdón. También da una descripción. ¿Qué más era? Colaborador. Y cuando dice colaborador, ¿qué es colaborador? Ayuda. Yo dije, ¿quién es colaborador de quién? La empresa no era de Pablo. ¿La empresa era de quién? Cristo. De Cristo. Entonces Epafrodito es un colaborador, así como Pablo es otro colaborador. ¿Han escuchado de la gran comisión? La misión ya fue cumplida. ¿Y la misión fue cumplida por quién? Por Jesús. Él cumplió la misión. Él es el que fue a la cruz. Tú y yo somos llamados a cumplir la gran comisión, a colaborar, a ser partícipes de que la misión de Cristo llegue a más personas.
porque eso ya fue un hecho, él ya fue a la cruz. Pero hay alguien que tiene que predicarlo. Hay alguien que tiene que compartir esa verdad. Hay alguien que Dios va a llamar a que vaya a Santa Rosa, quizás Nuevo Ancón, no sé, Chancay y así llegamos al puerto. No, pero hay alguien más. Pero eso no nos hace dueños de la empresa del Señor. El dueño, el amo de la empresa es Él. Nosotros somos ¿qué? Colaboradores. Y Pablo lo está viendo así a Epafrodito, no porque Pablo sea el amo, sino su colaborador, porque él también era, en otras palabras, eran consiervos, lo llaman hoy en día, ¿no? Consiervos, ¿no? Suena un poco raro esa palabra, pero bueno. He escuchado también esta palabra, siervazo. No sé qué quiere decir. Sirvazo, quizás, no sé, pero siervazo. No, ese es un siervazo. Una vez alguien me dio una tarjeta, así. Fui a una iglesia, me iba a reunir, me dice, yo le digo, hermano, pues, porque no lo conocía, ¿no? Hermano, le digo, no, yo creo que hermano, ya hemos estudiado, todos somos hermanos, ¿no? Entonces, si tú le dices hermano, un pastor no se va a ofender, pero no va a ser que a un hermano le estoy diciendo pastor, ¿no? Entonces, le dije, hermano, ¿qué tal, cómo está? Perdón, sacó su tarjeta, para ti soy esclavo del Señor. ¡Wow! Me tumbó, me dije, ¡wow! O sea, no había visto título así como ese, esclavo del Señor. Entonces, y negrita estaba esclavo. Ya es otra historia. Entonces aquí vemos, Pablo dice, consiervo, colaborador. Todos somos colaboradores en la iglesia del Señor, mis hermanos. Porque la cabeza, vuelvo a repetir, es Cristo. Él es el dueño de la empresa, si quiere llamar empresa. Seguimos. En ese mismo pasaje dice compañero de milicia. Eso es similar a decir soldado. Está usando términos como que Pablo entiende que esto no es fácil. Hay un enemigo. Todavía está coleteando. Va a haber oposición. Y estaba describiendo que este Epafrodito es un soldado. Soldado Cristo. Mañana todos vienen en el rayo y el bonito negro. No tanto así. Pero tenemos que entender que servir a Dios de alguna manera es meternos a esa lucha, a esa batalla, porque el enemigo está presente todavía. Por ahí molesta, pero recuerda, ya fue vencido ese. Tú no lo vas a vencer. A mí me da cierta curiosidad cuando veo personas luchando con el enemigo y digo, pero si Jesús ya lo venció. Nosotros no vemos en los evangelios ahí a Pablo agarrándose de mano a mano con el diablo, nada, es simplemente en el nombre de Jesús y punto, no sin hacer mucho escándalo, y continúa con su propósito. Entonces, les digo, mis hermanos, esto porque deslindemos, ¿verdad? Porque cada vez vas a ver más cosas con esta de la lucha espiritual, de la guerra espiritual. Hoy nada más estuve compartiendo en la iglesia y terminando una señora, bueno, que había ido por primera vez, no es de ahí, pero hablaba de esto, ¿no? De liberación, lucha espiritual, y entonces digo, yo le dije, ¿estaba cuenta de la iglesia que ha venido? Le dije, no. O sea, no, sí, pero que yo soy tal cosa, y dije, era profeta y varias cosas. Y entonces le dije, ¿pero estaba cuenta de la iglesia que ha venido? Le decía yo, no. O sea, acá no comparten eso, le dije. Ya, o sea, y bueno, la conversación continúa. Pero ten cuidado, ¿no? Ten cuidado porque no todo aquel que dice Señor, Señor, realmente es el Señor. Tenemos que tener ese discernimiento. Entonces aquí, cuando yo digo compañero de milicia, soldado, no me estoy refiriendo pues de que, en la lucha es con el enemigo y no tanto así, sino, pero sí veámoslo de que hay un enemigo, hay oposición definitivamente, y que esto requiere valentía, denuedo, perseverancia, dependencia del Señor. No va a ser fácil la obra, por ese lado vamos a entenderlo. No todo es color de rosas, o sea, y que tenemos que tener esa pasión y estar siempre descansando en el Señor para cada vez que estamos sirviendo al Señor. Tenemos una frase también cuando vamos a la misión: no es con espada ni con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. No es que tanto te has entrenado, entonces va a ser más efectivo. No, ciertamente el entrenamiento tiene un lugar, la preparación, todo lo demás, pero descansa en el Espíritu del Señor. Y aquí vemos a este hombre, dice, hermano, colaborador, soldado, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, vamos a ver en Filipenses 4:18, si no me equivoco, más adelante, que los hermanos de Filipos habían enviado a Epafrodito
para que lleve, de alguna manera, vamos a llamar así, como una especie de ofrenda para que Pablo pueda suplir ciertas necesidades. Dios había usado a la iglesia de Filipos para eso, y es por eso que Pablo le está diciendo: vuestro mensajero había ido como un mensajero de la iglesia de Filipos a Roma, donde estaba Pablo, y ministrador de necesidades, es decir, había llevado algo de parte de la iglesia. Ahí lo tiene, creo, ¿no? El pasaje, Filipenses, no, siguiente, 4:18. Ahí está bien. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, dice, habiendo recibido ¿de quién? De Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios, ¿no? Y eso lo estudiaremos cuando lleguemos a ese capítulo, pero de alguna manera lo cito para entrar en contexto, ¿no? Por eso que Pablo está entendiendo que Epafrodito había sido enviado de parte de los filipenses, de parte de los hermanos de Filipos, como un mensajero a Pablo para contarle cómo van las cosas, pero también llevándole una especie de ofrenda de amor, ¿no? Entonces, ese era Epafrodito. Pero pasó algo con Epafrodito. Mira lo que dice el verso 26. Porque él tenía gran deseo, dice, de verlos a todos ustedes. ¿Y qué pasó con el soldado? Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pareciera que cuando Epafrodito visitó a Pablo, enfermó. Y ahora Epafrodito estaba preocupado no por él, sino por quién? Por los hermanos que le enviaron. Dice, porque él tenía gran deseo de ¿qué? De verlos a todos ustedes, y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Nos victimizamos, ¿no? Nadie me llama. No se han olvidado de mí. Yo veo que un Epafrodito también angustiado, no por él, sino por quién? Por nosotros. ¿De quién lo habrá aprendido, no? Pablo probablemente, ¿no? Porque veo a un Pablo en la cárcel, no preocupado por él, sino animando. Un siervo no pone su mirada en él, pone su mirada en el Señor y en lo que Dios quiere hacer. Un siervo no se pregunte, ¿por qué me pasa esto? Un siervo dice, ¿para qué está pasando esto? ¿Hay alguien que ministrar aquí? ¿Hay algo que servir al Señor? Pero por lo general un siervo tiene su mirada hacia afuera, no tanto hacia adentro. Y continúa describiendo cosas de Epafrodito. Pues en verdad estuvo, ¿qué dice Pablo? Realmente casi se le va. ¿A punto de qué? De morir. Realmente no fue, bueno, pues no fue una gripe. No sabemos tampoco la enfermedad que fue, pero estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también, ¿qué dice Pablo? De mí, para que yo no estuviese, dice, tuviese tristeza sobre tristeza. Y Pablo está reconociendo que si está vivo Epafrodito y él también está ahí, es por gracias a quién? A la misericordia de Dios. Yo quería entender, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, ¿no? Como que si hubiese sido así, esto no hubiese entristecido a Pablo diciendo, porque esté inseguro de la conversión de Epafrodito. Pablo, ¿te acuerdas que lo que dijo en el capítulo 1? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganar. Él lo tenía clara, y tenía claro que si pasaba algo con Epafrodito, se iba a ir con el Señor, pero de todas maneras, como humano te entristece, ¿no? Más todavía cuando dicen, tienen que dar la noticia, hermanos, Epafrodito que ustedes enviaron con su ofrenda, vino a visitar y se nos murió. ¿Imaginas dar esa noticia? ¿Alguna vez alguien ha tratado de ayudarte y por ayudarte se metió en problemas? O sea, como que tienes cierto, no sé, pero no, cierta vergüenza, cierta pena, ¿no? Que alguien te quiera ayudar y termina complicado. Los que manejan, ¿no? Que alguien te quiera dar batería y al final también se queda sin batería. Como que hay cierta vergüenza, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, Pablo, ¿te imaginas Pablo decir, el hermano con el que enviaron la ofrenda se nos complicado, ¿no? Entonces Pablo, pero gracias a la misericordia de Dios no fue así, amén, y qué bueno, ¿no? Pasó. Verso 26, así que les envío con mayor solicitud, dice,
para que él, al verle de nuevo, dice, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con, dice, con menos tristeza. Entonces Pablo dice, por ahí se los envío antes que me vuelvan a enfermar, ¿no? Como que había pasado esta situación, entonces, ¿a quién ve Pablo necesario enviarlo pronto? A Epafrodito, porque tanto Epafrodito quería verlos a ellos, como que también ellos sepan que Epafrodito está vivito y coleando, ¿no? Entonces Pablo dice, se los envío. Verso 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener, dice, en estima a los que son como Él. ¿Cómo era Epafrodito? Hermano, colaborador, compañero. Y Pablo está pidiendo a la iglesia, mis hermanos, que tengan estima a los que son como Él. Hay algo que siempre hemos compartido y también los domingos pasados. Las cosas que hacemos lo hacemos para el Señor y no lo hacemos buscando honra de los hombres. Porque si lo hacemos buscando honra de los hombres es vanagloria. Porque lo estás haciendo por el aplauso, por los likes, por la foto, y ya no tiene sentido. Tu motivación ensució todo lo que hiciste para el Señor. Eso lo tenemos que tener claro. Pero también tienes que entender de la otra parte, tú dices, bueno, pues tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo para el Señor. No, pero también tienes que ser agradecido con las personas que Dios usa para bendecirte. No sé si me estás entendiendo. El que está siendo usado para Dios, no busque honra de los hombres. No busques, que no sea tu motivación. Pero los que están siendo bendecidos por Dios a través de alguien, algún siervo, un hermano, sea agradecido con ese hermano. No que le diga gracias a Dios, es su función. No. Cierto, es su función y él lo va a hacer para el Señor. Pero ¿qué está pidiendo Pablo a la iglesia de Filipos? Tened en estima a los que son como... Estímalos. ¿Qué tanto estás orando? Quizás, no sé, la próxima cómprale un chocolate a Alex por preparar el agua. Todos los domingos tomas, qué rico, pero estímalo. Es una broma, ¿no? Pero mis hermanos, hay gente que a veces dedica su vida al Señor, sirve al Señor y lo hace con amor, pero si tú por ahí le puedes mostrar un gesto de estima, hazlo. ¿Por qué tenemos que ser, no, darle solo a Dios? Cierto, a Dios sea la gloria, pero aprendamos a valorar. Tú estás en este lugar, yo estoy en este lugar porque alguien más en algún momento de su vida oró por ti y oró por mí. A alguien usó Dios para ministrar mi vida, para dar nuestros primeros pasos. ¿Me dejo entender? ¿Cuán agradecidos somos con ellos? De cuando en cuando, ¿qué tanto oramos por ellos? Señor, gracias por esos amigos que en algún momento usaste para traerme a tus caminos. Señor, gracias por ese hermano que me visitó aquella ocasión cuando me iba mal y bueno, ¿cómo ahora le puedo de alguna manera mostrar un gesto de amor? Seamos correspondidos, mis hermanos. Pablo está animando a la iglesia de Filipos que estimen no solo a Epafrodito, ¿lo has leído? Tener en estima a los que son como él. Y yo creo que hay muchos siervos genuinos que hoy en día sirven como Epafrodito. No son muchos probablemente, pero hay siervos de corazón y hay que estimarlos. Amén. Entonces, verso 30, ya para ir terminando, dice: porque la obra de Cristo, ¿te acuerdas que decía que la empresa no es de Pablo? La obra no es de Pablo, la iglesia no es de Pablo. Pablo aquí está reconociendo porque la iglesia, la obra de Cristo, ¿qué dice? Estuvo, porque por la obra, disculpen, porque por la obra de Cristo estuvo, ¿qué dice? Próximo a la muerte. Este Epafrodito estaba dispuesto a ¿qué? A exponer su vida por cumplir esa misión que tenía de llevar el mensaje, llevar la ofrenda de los filipenses para con Pablo, y se quedó un tiempo con él como colaborador, como compañero, como soldado, como hermano, y lo ha hecho por el Señor. Y dice acá, lo ha hecho para la obra ¿de quién? De Cristo. Tanto así que expuso su vida. ¿De quién ha aprendido esto, Epafrodito? Probablemente de Pablo. ¿Y de quién aprendió Pablo? De Cristo, quien se despojó siendo igual a Dios y se hizo siervo. Y la cadena ha continuado, y gracias a hombres de fe y obedientes,
que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Alguien más dedicó su vida y dejó sus comodidades quizás para que el Evangelio llegue a nosotros. Es por gracia, pero Dios usó instrumentos, usó hombres que se despojaron. ¿Qué tanto oramos por ellos muchas veces? ¿Qué tan agradecidos estamos por la vida de ellos? Y Dios va a seguir usando personas de fe que van y siguen predicando el Evangelio, y hay que estimarlos. Entonces dice, estuvo dispuesto próximo a la muerte, exponiendo su vida, ¿para qué dice? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Él expuso su vida para hacer llegar esa ofrenda, ¿hasta quién? Hasta el apóstol Pablo. No porque estaban al servicio de Pablo, porque ellos entendían que así estaban sirviendo el avance del Evangelio, el avance de la obra. Dios tiene diversas maneras de usarnos, hermanos. Yo sé, no todos van a la misión que tenemos allí en Santa Rosa, pero conozco de personas que se reúnen todos los días por Zoom y están dedicando esa hora y media, que quizás podrían estar durmiendo, viendo una película, a orar por los que van. Yo lo sé. Hay personas que dicen, ya son mayores, dice, pastor, yo no puedo ir, ciertamente, mientras no haga la escalera, ¿no? Porque es toda arena, ¿no? Yo no puedo ir, pero ¿sabe? He comprado frutita, he comprado azúcar para que les lleve. O tengo aquí ropita de segundo uso para que lleven para los niños. Se están involucrando porque saben que es la obra de Cristo, no del pastor Anderson, sino que es la obra de Cristo. ¿Y lo están haciendo con qué? Con naturalidad, con amor. Suplir las necesidades de nuestro prójimo también es servir a Cristo, mis hermanos. Y ellos habían suplido la necesidad de Pablo en la cárcel. Por eso dice Pablo, para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. Bueno, hice el intento, pude haber dicho Epafrodito, pero más allá de dar mi vida ya no, pues, me vuelvo. No sucedió eso. No, aquí ya hay varios que están sirviendo. No, siempre hay algo en que servir. Siempre falta algo, ¿sí o no? Siempre. No, pero pareciera que ya es iglesia pequeña, quizás. No, siempre falta algo que hacer para el Señor. Busca esas oportunidades, mis hermanos. El ministerio, el servicio es diverso. Busca esos espacios para decir, Señor, ¿en qué te puedo servir? Amén. No nos conformemos. Salgamos de nuestra comunidad y busquemos servir a Dios de diversas maneras. Y cierto, hazlo por el Señor sin buscar nada a cambio. Pero eso no significa que si tú lo haces, bueno, pero ¿y cuándo viene y paga? No hay paga. Todos aquí. ¿Quién es asalariado aquí? Levante la mano. Nadie. Todos lo hacemos por amor. Y es algo con lo que el Señor nos ha ministrado durante estos 12 años que vamos a cumplir. Lo hacemos por amor. En esta iglesia hemos entendido, ciertamente, respetamos de aquellas iglesias donde de alguna manera el siervo es asalariado y es bíblico. Amén. Pero entendemos que también es bíblico lo que Pablo hizo, ¿no? Se despojó de ¿qué? De su derecho por estar en Corinto, ¿no? Porque había un contexto que lo empujó a él despojarse de sus derechos para marcar distancia de los falsos maestros, y porque, bueno, el hermano de Corinto era inmaduro también, ¿no? ¿Y qué hizo? Se despojó de ese derecho. Y nosotros, creo yo, todo aquel que llega, sirve acá, ha entendido ese principio, ¿no? Hasta que el Señor nos muestre quizás que ya pueda cambiar. Pero bueno, mientras tanto, tu compromiso es servir por amor a Cristo. Pero déjame decirte lo siguiente, hermano. Hebreos 6:10, mira lo que dice. No sé si lo tenemos ahí, Patricia, para terminar con este pasaje. Hebreos 6:10. Porque Dios, ¿estamos ahí? Sí, ¿no? Lo tenemos en pantalla. Porque Dios no es, ¿qué dice? Injusto. No es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor, por cierto, márcalo. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quiénes? A los santos, a la iglesia, a los hermanos.
y sirviéndoles aún. ¿Qué dice? Dios no es ¿qué? No es injusto para olvidar. Descansa en el Señor. Él todo lo ve, Él todo lo sabe y Él no es injusto. Él es justo. Que nuestro servicio, aseguramos que nuestro servicio sea, ¿qué dice? Por amor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar a nuestro Dios y terminar este tiempo? Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche, porque nos ministra, Señor, a través de estos dos ejemplos, Señor. Hombres comunes y corrientes, Señor, pero que llenos de tu Espíritu Santo, Señor, fueron moldeados en el sentido